La princesa Keeltra se quedó de pie junto a los altos ventanales del palacio, observando la llegada de las naves humanas. 7 años de guerra habían destruido casi por completo ambas civilizaciones. Su pueblo, los veraxianos, tenía mejores armas y tradiciones militares más antiguas. Pero los humanos nunca se rindieron. Aprendieron rápido y se adaptaron aún más rápido. Cada batalla les costó muy caro, pero siempre regresaban más fuertes. El tratado de paz nació de la desesperación. Ambas partes debían cesar la lucha antes de que no quedara nada por lo que luchar. Para que la alianza fuera real, alguien de la familia real tenía que casarse con un comandante militar humano. Kelra se ofreció voluntaria antes de que su padre pudiera elegir a una de sus hermanas menores. Era la hija mayor y ella misma comandante de flota. Ella había luchado contra los humanos en la batalla de la estación Kepler. Si alguien de su familia podía hacer frente a esta pesadilla política, era ella. La delegación humana entró en la sala del trono con poca ceremonia. Su líder era el capitán Jacob Khan, un hombre que ella conocía bien por los informes de inteligencia. Había ganado varias batallas imposibles gracias a tácticas inteligentes y pura determinación. Parecía más joven de lo que ella esperaba, tal vez unos 30 años en términos humanos. Tenía el pelo oscuro y su rostro mostraba las marcas de demasiadas peleas, pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Eran de un azul brillante y estaban en constante movimiento, captando cada detalle de la habitación. Él se inclinó ante ella con respeto, pero no con sumisión. Su gente comprendía la diferencia. Su Alteza, dijo en perfecto boraxiano, aunque las palabras sonaron ásperas en su garganta humana. Ella respondió en inglés, con un acento fuerte pero claro. Capitán Caín, entiendo que ha aceptado los términos del matrimonio. Así es, dijo él sin cambiar su expresión. Aunque dudo que alguno de los dos esté contento con ello, espetó ella casi sonriendo ante su sinceridad. La mayoría de los humanos intentaban ser corteses con la realeza. Tienes razón, pero ambos entendemos el deber. La ceremonia nupcial mezcló tradiciones de ambas culturas. Nadie se dejó engañar pensando que esto era otra cosa que un acuerdo político. Eran extraños unidos por un tratado, no por elección ni por amor. Cuando Jacob presionó el cristal de unión contra su palma, completando el ritual viraxiano, ella sintió que una extraña y nueva percepción de él se formaba en su mente. Nunca se desvanecería por completo. Los humanos no tenían una tradición similar, así que ella simplemente aceptó el sencillo anillo de platino que él le ofreció. Esa noche les asignaron habitaciones compartidas, como era de esperar. Jacob fue el primero en romper el incómodo silencio. Dormiré en la habitación exterior. Deberías tener privacidad. Kelra lo estudió con atención, buscando cualquier truco o intención oculta. No eres lo que esperaba de un guerrero humano. Tú tampoco, admitió abiertamente. Leí tus archivos militares. Tu defensa de las colonias Salter fue brillante. Salvaste a 2 millones de personas con la mitad de los barcos que yo habría necesitado. Ella no esperaba que él elogiara su historial militar. Comenzaron a hablar, no como un matrimonio forzado, sino como soldados que comprendían el peso del mando. Hablaron de las batallas que habían librado, de las decisiones que habían tomado, de las personas que habían perdido. Al llegar la mañana, ya no eran exactamente amigos, pero tampoco eran completos desconocidos. Los 3 meses siguientes establecieron una rutina entre ellos. Jacob trabajó como enlace entre las fuerzas militares humanas y viraxianas, ayudándolas a aprender a trabajar juntas. Caletra se encargó del aspecto político de la alianza, suavizando los conflictos culturales y las disputas territoriales. Trabajaron bien en equipo. Entre ellos surgió una especie de respeto mutuo, aunque ninguno habló de ello directamente. Entonces todo cambió cuando la Horda Kryn apareció desde los confines de la galaxia. Los Kryn eran una especie de guerreros nómadas que habían destruido docenas de civilizaciones a lo largo de 1000 años.
Viajaban en enormes naves vivientes que parecían algo que había crecido en la naturaleza en lugar de algo construido. Se apropiaron de recursos y esclavos de cada mundo que conquistaron, y luego pasaron al siguiente objetivo. Los primeros informes indicaban que su flota contaba con miles de barcos. Las fuerzas combinadas humanas y veraxianas estaban en clara inferioridad numérica. Debemos evacuar las colonias fronterizas, argumentó Kelra en el Consejo de Guerra de Emergencia. Retirar nuestras fuerzas a posiciones que podamos defender. No. La voz de Jacob atravesó el debate como un cuchillo. Todos se volvieron para mirarlo. Si evacuamos, perseguirán a todos los barcos de refugiados. Los Kryn no solo quieren territorio, quieren víctimas. Mantenemos nuestra posición en la frontera. Eso es un suicidio, gruñó el almirante Bexon, uno de los comandantes más experimentados de su padre. Su número por sí solo nos abrumará. Los números no lo son todo, dijo Jacob mientras se ponía de pie y mostraba las pantallas tácticas en el proyector holográfico. Los Kryn emplean tácticas de enjambre porque se basan en tener más naves que nadie. Pero no son soldados entrenados. Son saqueadores y traficantes de esclavos. Atacamos primero a sus naves de mando, rompemos su coordinación y convertimos su superioridad numérica en una debilidad en lugar de una fortaleza. Caletra lo observó mientras desarrollaba la estrategia en las pantallas. Ella vio la misma inteligencia calculadora que lo había hecho famoso durante la guerra. Pero ahora había algo más en sus ojos, algo frío y duro que la incomodaba. «Estás planeando algo», dijo después de que terminara la reunión del consejo y los demás se hubieran marchado. Jacob sostuvo su mirada directamente. «Planeo ganar». «¿A qué precio?». Permaneció en silencio durante un largo rato, con sus ojos azules indescifrables. «Cueste lo que cueste». Esas 3 palabras la preocuparon más que cualquier otra cosa que él pudiera haber dicho. Ella había visto informes de inteligencia sobre tácticas humanas durante la guerra. Cuando los humanos se encontraban desesperados, hacían cosas que ninguna otra especie consideraría. En tiempos de paz, valoraban mucho la vida individual. Pero en la guerra, podían calcular la muerte con fría precisión. Fue una de las cosas que los hizo tan peligrosos como enemigos. 3 días después, la batalla comenzó en un punto estratégico llamado la Puerta de Arcturus. Era un punto de estrangulamiento natural en el espacio por donde los Kryn tendrían que pasar para llegar a las colonias. Kaltra comandaba la segunda flota viraxiana desde su buque insignia, el Amanecer. Jacob lideró las fuerzas humanas desde un portaaviones llamado Defiant. Cuando la flota Kryn salió del hiperespacio, parecía una plaga extendiéndose por las estrellas. Miles de naves orgánicas pulsaban con una extraña luz bioluminiscente. Sus armas crecían más que se construían, y disparaban proyectiles que parecían tener vida propia. La visión de tantos barcos enemigos era suficiente para quebrar el valor de la mayoría de los guerreros. Pero Kaitra no había sobrevivido a 7 años de guerra por asustarse fácilmente. Dio órdenes con calma, coordinando sus barcos en formaciones defensivas. Los escudos de energía veraxianos crearon zonas de protección superpuestas que absorbieron las primeras oleadas de fuego Kryn. Junto a su flota, las naves humanas se posicionaron con precisión mecánica. Las primeras horas de batalla fueron caóticas. Los Kryn se lanzaron contra las líneas defensivas como una ola del océano que choca contra las rocas. Su superioridad numérica amenazaba con abrumar a la flota aliada a pesar de sus tácticas y entrenamientos superiores. Kaalt observó su despliegue táctico mientras los marcadores rojos enemigos rodeaban a los azules aliados. Por cada nave Kryn que destruían, otras 2 avanzaban para ocupar su lugar. Ella abrió un canal directo con Jacob. Su número es demasiado elevado. Necesitamos replegarnos a posiciones secundarias. Todavía no, respondió Jacob con una voz inusualmente tranquila. Confía en mis 5 minutos más. Entonces su voz cambió al canal de mando de toda la flota. Todos los vasos humanos, inicien el protocolo Prometeo. Keltra nunca había oído hablar de ese protocolo. Jacob,
¿Qué estás haciendo? Pero él ya había cortado el canal privado. En su pantalla táctica, observó con creciente horror cómo todas las naves humanas rompían repentinamente la formación y aceleraban directamente hacia el corazón del enjambre Kryn. Al principio, parecía que las naves humanas se estaban suicidando. Se lanzaron directamente contra la concentración más densa de naves Kryn, zigzagueando entre el fuego enemigo con una precisión temeraria. Entonces Ka'alt se dio cuenta de lo que realmente estaban haciendo. Cada nave humana se posicionaba en un punto específico alrededor del centro de mando Kryn. Estaban formando una red tridimensional alrededor del liderazgo enemigo. La voz de Jacob volvió a oírse por el canal de mando, aún con una calma inquietante. Todas las naves realizan un salto de emergencia a una distancia segura. La flota frayana retrocederá inmediatamente 2.000 kilómetros. Jacob. No. Las garras de Keeltra se clavaron en los reposabrazos de su silla de mando. Tu gente sigue ahí dentro. No pueden escapar a tiempo. Lo sé, dijo él, y su rostro en la pantalla de ella parecía esculpido en piedra. Confía en mí. Retroceda ahora. Dio la orden aunque se odiaba a sí misma por ello. La flota veraxiana se alejó de la zona de combate a máxima velocidad. Los Kryn, al percibir la debilidad, lanzaron aún más fuego contra las naves humanas aparentemente atrapadas. Kaletra presenció la exhibición táctica y sintió náuseas. Jacob acababa de ordenar a su propio pueblo que entrara en una trampa mortal. Entonces Jacob pronunció una sola palabra. Encendido. Todas las naves humanas de la formación explotó exactamente al mismo tiempo. Pero estas no fueron explosiones normales. Los humanos habían convertido los núcleos de sus reactores en armas termonucleares. La reacción en cadena en cascada transformó miles de kilómetros cúbicos de espacio en algo parecido a una estrella en miniatura. El grupo de mando Kryn simplemente dejó de existir, se vaporizó instantáneamente. El pulso electromagnético de la explosión se propagó hacia afuera, friendo los sistemas biológicos de miles de naves KR+. En 30 segundos, Jacob había destruido casi la mitad de la flota enemiga. Pequeñas naves de evacuación comenzaron a aparecer en los sensores, saliendo del modo sigiloso. Estaban llenas de tripulantes humanos que habían abandonado sus naves minutos antes de la detonación. Jacob lo había planeado todo. El sacrificio de los barcos, la sincronización precisa, incluso la operación de rescate. Kitra sintió un escalofrío instalarse en su pecho al comprender verdaderamente cómo los humanos calculaban la guerra. Pero la batalla distaba mucho de haber terminado. Las naves Kryn supervivientes habían perdido su estructura de mando y se dispersaban en todas direcciones. Sin coordinación, se volvieron aún más impredecibles y peligrosos. Durante las siguientes 6 horas, la flota aliada los persiguió a través del sistema Arcturus en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Keeltra observó cómo Jacob coordinaba las fuerzas humanas con eficiencia mecánica. No mostró emoción alguna, ni vacilación. Cada decisión se tomó en microsegundos. Cuando un grupo de abordaje de Kryn abrió una brecha en el casco del Defiant, él dirigió personalmente la defensa. Las imágenes de combate que llegaron a su buque insignia la hicieron sentir un miedo instintivo. Jacob se movía por los pasillos de su nave como la muerte misma. Los humanos lucharon con una ferocidad que a su mente militar, tan metódica, le parecía una locura. Utilizaron armas de fuego hasta que se les acabaron las municiones, luego pasaron a los cuchillos, y si era necesario, a sus manos desnudas y a sus dientes. Ella vio cómo Jacob arrebataba una granada de plasma a un soldado caído, la activaba y se lanzaba directamente contra un grupo de guerreros Kryn. La explosión debería haberlo matado. En cambio, salió de entre las llamas, cubierto de quemaduras y sangrando por múltiples heridas, y siguió luchando. Para cuando terminó la batalla, los Kryn habían huido de regreso al espacio profundo con su flota destrozada. Las fuerzas aliadas habían ganado, pero el precio fue terrible. El 40% de la flota combinada había sido destruida o gravemente dañada.
Las pérdidas humanas fueron aún peores, cercanas al 60%. Y esa cifra no incluía a las tripulaciones de los barcos que Jacob había sacrificado deliberadamente. Cuando Caletra finalmente atracó en el Defiant para reunirse con Jacob en persona, apenas lo reconoció. Su brazo izquierdo estaba inmovilizado con una férula médica. Burns se cubrió la mitad de la cara y el cuello. Su uniforme estaba rasgado y manchado de sangre, tanto suya como ajena. Pero lo que más la perturbaba eran sus ojos. Tenían un aire vacío que la hacía querer retroceder. «Ganamos», dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. ¿A qué precio? Ella ya le había hecho esa pregunta antes, pero ahora tenía un peso mucho mayor. «Jacob, tu gente, esos barcos que destruiste». Todos los que iban a bordo se ofrecieron como voluntarios, dijo mientras cojeaba hacia la cubierta de observación. Señaló con un gesto el campo de escombros que flotaba en el espacio fuera de las ventanas. Restos de naves, tanto aliadas como enemigas, vagaban entre las estrellas. Sabían lo que significaba el protocolo Prometeo, y aún así lo siguieron porque salvamos a 3.000 millones de civiles. Esas son las matemáticas que importan. Tiene que haber otra forma de librar guerras. La miró, y luego la miró detenidamente por primera vez desde que ella había subido a bordo de su barco. Ella vio el agotamiento bajo la máscara del soldado que llevaba puesta. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que yo quería esto? Su voz se quebró ligeramente. Pero los Kryn no negocian. No aceptan la rendición. Habrían incendiado todos los mundos colonizados y capturado a todos los civiles que hubieran podido. Así que hice lo que los humanos siempre han hecho cuando se enfrentan a decisiones imposibles. Tomamos la difícil decisión. Keeltra extendió lentamente la mano y la colocó sobre su hombro. Fue el gesto más íntimo que jamás había tenido con él. Tu especie me asusta. Brilláis con tanta intensidad y os destruís con tanta facilidad por el bien de los demás. El fuego consume todo lo que toca, dijo Jacob en voz baja, mirando fijamente las estrellas. Pero también protege. Aleja la oscuridad, aunque solo sea por un rato. Permanecieron juntos en silencio durante un largo rato. Kelra sintió su agotamiento a través del vínculo que los unía. El peso de lo que había hecho le oprimía como una carga física. Había sacrificado a personas que conocía personalmente, personas con las que había servido durante años, y cargaría con ese peso el resto de su vida. Las semanas posteriores a la batalla de la Puerta de Arcturus fueron políticamente complicadas. Dentro del Imperio Viraxiano, las opiniones sobre las tácticas de Jacob estaban muy divididas. Algunos lo llamaban un comandante brillante que había salvado miles de millones de vidas. Otros lo tacharon de fanático peligroso que sacrificó a su propio pueblo sin dudarlo. La respuesta humana fue más unificada, pero igualmente preocupante. Lo trataron como a un héroe, lo que pareció molestar a Jacob más que cualquier crítica. Kelra se vio defendiendo a su marido en cámaras políticas en las que nunca había esperado luchar. Tomó una decisión imposible, argumentó ante el Senado Imperial. Preferirías que hubieran muerto 3.000 millones de civiles para que él pudiera mantener la doctrina militar tradicional. El senador Cartos, uno de los asesores más antiguos de su padre, negó lentamente con la cabeza. Su piel estaba pálida por la edad y la preocupación. Princesa, no cuestionamos el resultado. Nos preguntamos qué clase de aliado se autodestruye tan fácilmente en la batalla. ¿Qué ocurrirá el día en que los humanos decidan que nosotros somos la amenaza? Era un miedo que no podía descartar por completo. Ella había visto a Jacob arrasar ejércitos enemigos como un incendio forestal, y el fuego no discrimina entre amigo y enemigo cuando arde con suficiente intensidad. Mientras tanto, Jacob se estaba desmoronando de maneras que solo ella podía ver. Seguía desempeñando funciones públicas, seguía asistiendo a reuniones informativas militares y planeando estrategias defensivas. Pero ella se despertaba en mitad de la noche y lo encontraba de pie junto a la ventana, mirando al vacío con la mirada perdida. Comía mecánicamente, apenas saboreando la comida.
Cuando tocó el cristal que los unía, sintió en él un vacío que la aterrorizó. «Háblame», dijo una noche, abandonando la reserva emocional que la cultura boraxiana tanto apreciaba. «Por favor, Jacob, puedo sentir lo que esto te está haciendo». Él guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que se negaría a responder. Entonces habló con una voz hueca. «Los conocía a todos personalmente. A cada capitán de esas naves. La comandante Lisa Hayes sirvió conmigo durante 6 años. El teniente Greg Murphy me salvó la vida durante la defensa de la estación Titán. La capitana Amy Foster y su esposa cenaron conmigo la noche antes de nuestro despliegue». Finalmente la miró. «Los miré a todos a los ojos y les pedí que murieran por mí». «Les pediste que murieran por miles de millones de personas», lo corrigió Kelra con suavidad. «Hay una diferencia. ¿Eso lo hace más fácil?». Su voz era ronca. «¿Debería serlo?». Keltra no tenía una buena respuesta. En la cultura militar veraxiana, los comandantes eran entrenados para calcular las bajas con fría lógica y para servir al imperio por encima de cualquier sentimiento personal. Pero la estructura de mando veraxiana creaba deliberadamente una distancia entre los oficiales y sus tropas. Eso hacía que las decisiones difíciles fueran más fáciles de sobrellevar. Los humanos funcionaban de otra manera. Formaban lazos estrechos con la gente a la que comandaban. Conocían a sus soldados como individuos, como amigos. Jacob les había pedido a personas que le importaban que murieran, y habían aceptado porque confiaban plenamente en él. Esa confianza era una carga más pesada que cualquier arma. «Mi gente tiene un viejo dicho», dijo Kelra en voz baja. «La llama que arde con más intensidad proyecta la sombra más oscura. Salvaste muchas vidas, Jacob. No dejes que la sombra de lo que costó te consuma por completo». Él se acercó y la abrazó, algo que rara vez había hecho antes. Fue un momento de completa vulnerabilidad. A través de su conexión mental, ella sintió el peso aplastante de su culpa y agotamiento. Lo abrazó mientras él finalmente se permitía llorar. Por los amigos que había sacrificado. Este extraño guerrero humano podía arrasar ejércitos sin dudarlo, pero se quebró al enfrentarse al precio personal de sus decisiones. Las alarmas de emergencia destrozaron su momento de paz. Una flota de la Alianza había aparecido en los confines del sistema estelar. Era más pequeña que la primera fuerza de invasión, pero avanzaba con un claro propósito hacia las colonias civiles que protegían. La transformación de Jacob fue instantánea. El dolor y la vulnerabilidad, ocultos tras la máscara de soldado, se desvanecieron. Para cuando llegaron al centro de mando, estaba completamente tranquilo y ya analizaba las opciones tácticas. «Están atacando las estaciones de refugiados», evaluó de inmediato mientras estudiaba los datos de los sensores. «No pueden derrotar a nuestras fuerzas militares directamente, así que atacarán a los civiles. Quieren obligarnos a dispersar demasiado nuestra flota». «¿Cuántas naves hay en la fuerza de ataque?», preguntó Kara. 300 confirmadas, posiblemente más detrás, informó el almirante Hayes mientras consultaba la pantalla táctica. «Tenemos 200 naves dentro del alcance. La mitad aún se está reparando tras la última batalla». Jacob estudió la pantalla holográfica en silencio. Kaltra sintió un escalofrío la recorrió. Reconoció esa expresión en su rostro. Estaba haciendo cálculos matemáticos de nuevo, determinando qué bajas serían aceptables para alcanzar la victoria. «No», dijo con firmeza, plantándose frente a él. «Jacob, no. Encontraremos otra forma de ganar. No hay tiempo suficiente para evacuar a todos. Los Kryn llegarán a las estaciones antes de que podamos poner a salvo a los civiles. Entonces ganaremos tiempo». Su voz se elevó más de lo que pretendía, algo completamente inesperado de la normalmente serena princesa. «No vas a destruirte ni a sacrificar a tu gente otra vez. Luchamos con inteligencia, no con desesperación». Por un largo rato, pensó que iba a discutir con ella. Tenía la mandíbula tensa y los puños apretados. Entonces,
Algo cambió en su expresión. La fría mirada calculadora se suavizó ligeramente. ¿Qué sugieres? Trabajaron juntos en una estrategia diferente. En lugar de sacrificar naves en otro ataque suicida, usarían el campo de asteroides cercano a las colonias como multiplicador de fuerza. Podrían plantar minas a lo largo de las rutas de aproximación más probables y usar ataques de precisión para canalizar la flota Kryn hacia objetivos cuidadosamente preparados. Zonas de muerte. Sería más lento y arriesgado para las fuerzas defensoras, pero evitaría muertes innecesarias. La batalla duró 18 horas brutales. Los Kryn lucharon con ferocidad, pero las fuerzas aliadas resistieron con firmeza. Aprovechando el terreno y trabajando en equipo, lograron destruir la flota enemiga sin perder una sola nave. El costo se midió en naves dañadas y tripulantes heridos, no en destrucción total ni muerte. Cuando finalmente terminó, Jacob encontró a Kail en la cubierta de observación de su nave insignia. Ella observaba cómo las lanzaderas médicas transportaban a los heridos a las naves hospitalarias. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué exactamente? Por recordarme que el fuego puede hacer más que solo consumir y destruir. Él tomó su mano, entrelazando cuidadosamente sus dedos humanos con los de ella, hábiles como dedos. Llevo tanto tiempo ardiendo que olvidé que el fuego también puede proporcionar calor y luz, en lugar de solo destrucción. Ella lo miró y vio algo que no había visto antes. Esperanza. La verdadera esperanza de un futuro que no se construyera enteramente sobre el sacrificio se perdió 6 meses después del último ataque de Kryn. La alianza entre humanos y veraxianos se había consolidado en algo real. Ya no se mantenía unida por una necesidad desesperada, sino por una cooperación genuina y una confianza creciente. Las cicatrices permanecían, miles de soldados muertos y sistemas estelares devastados. Pero ambas civilizaciones se estaban reconstruyendo. Caletra se encontraba en el jardín del Palacio Real, disfrutando de un raro momento de paz. Las flores cristalinas que crecían allí captaban la luz del sol y la descomponían en patrones de arcoíris. Se puso a pensar en cuánto había cambiado todo desde que terminó la guerra. Jacob la encontró entre las flores, moviéndose con una discreción que un humano de su tamaño no debería poder alcanzar. Él había aprendido mucho de la cultura viraxiana durante esos meses, al igual que ella había aprendido de la suya. Penny, ¿qué piensas?, dijo, utilizando una expresión coloquial que a ella le había cogido cariño. Estaba pensando en el fuego, admitió. Cómo destruyó tanto durante la guerra, pero también cómo, en última instancia, nos salvó. Es muy poético viniendo de ti, dijo él, sentándose en el banco a su lado. Con el paso de los meses, su relación había evolucionado de una simple conexión a través del cristal de unión a algo mucho más profundo. Ya no eran solo aliados políticos unidos por un tratado. En algún punto del camino, rodeados de guerra, muerte y decisiones imposibles, se habían convertido en verdaderos socios. El Senado aprobó oficialmente hoy la iniciativa de la colonia conjunta, le dijo ella. Familias humanas y viraxianas se asentarán juntas en los mundos fronterizos, viviendo una al lado de la otra y construyendo nuevas comunidades. Será interesante verlo, dijo Jacob con una leve sonrisa. ¿Crees que nuestros pueblos pueden realmente convivir sin un enemigo común al que combatir? Lo lograremos porque no nos queda otra. Ella se apoyó en él, un gesto que habría escandalizado a su familia un año atrás. Ahora le parecía natural. Mi padre me ha estado preguntando cuándo pensamos darle nietos. Jacob emitió un sonido ahogado. Es decir, ¿es eso biológicamente posible entre nuestras especies? Los equipos médicos creen que sí, con ayuda genética. Ella ladeó la cabeza para observar su reacción con atención. ¿Te gustaría eso, hijos? Se quedó callado un momento, pensativo. Pasé tanto tiempo centrado en la muerte, calculando pérdidas, planeando sacrificios, preparándome para destruir, la idea de crear vida en lugar de terminarla, dijo, dejando la frase en suspenso, antes de encontrarse con sus ojos azules y los de ella,
Ámbar. Sí, creo que lo desearía muchísimo. Bien, dijo, permitiéndose una rara sonrisa. Porque ya he hablado de los detalles con el especialista en genética. Su risa fue genuina y espontánea, el primer sonido de verdadera felicidad que ella le había oído en meses. Planeaste toda esta conversación, ¿verdad? Soy estratega y comandante militar. Planificar es lo que mejor se me da. Se sentaron juntos en un cómodo silencio mientras el sol alienígena se ponía sobre el palacio, proyectando largas sombras sobre el jardín. A lo lejos, naves patrulla humanas y viraxianas volaban en formaciones mixtas. Ya no eran enemigos que se vigilaban con recelo, sino aliados que custodiaban una paz compartida. Nunca te lo agradecí como es debido, dijo Jacob finalmente. Por lo que hiciste en la puerta de Arcturus. No hice nada especial durante esa batalla. No físicamente, no. Pero me rescataste del abismo de algo oscuro. Él le apretó la mano suavemente. Me hiciste recordar que ser soldado no significa que tenga que ser solo un arma. Me diste una razón para luchar por la vida en lugar de solo luchar contra la muerte. Kelra sintió una calidez que se extendía a través de su vínculo mental. Su vínculo había trascendido con creces la necesidad política o el intercambio cultural. Tú hiciste lo mismo por mí a cambio. Me demostraste que la paz no es debilidad y que proteger a los demás a veces significa permitirse ser vulnerable. Las alertas de emergencia que habían definido gran parte de su relación permanecieron en un silencio dichoso. Por una vez, la galaxia estaba tranquila y en paz. Tuvieron tiempo para simplemente existir juntos sin la presión constante de la guerra y la supervivencia. Dos guerreros que habían encontrado algo completamente inesperado tras un terrible conflicto. Entonces, Jacob dijo con un tono ligeramente travieso, sobre estos hipotéticos hijos que podríamos tener, pensamos que serían más humanos o más viraxianos en apariencia y temperamento. Los especialistas en genética sugieren una cuidadosa mezcla de ambas especies, explicó Kelra. Tu adaptabilidad humana y tu rápido aprendizaje, combinados con nuestra longevidad veraxiana y nuestra armadura natural. Tu pasión y profundidad emocional, mezclados con nuestra disciplina y pensamiento estratégico. Suena a algo que podría ser absolutamente asombroso o completamente aterrador. Quizás sea ambas cosas a la vez, dijo con un tono divertido. Vamos, si vamos a formar una familia juntos, deberíamos empezar a comportarnos más como una familia de verdad. Mientras caminaban de regreso a sus aposentos, mano humana entrelazada y garra en palma alienígena, Caletra se puso a reflexionar sobre el extraño viaje que los había llevado hasta allí. Se había casado con un humano desconocido por la paz política y luego lo había visto arrasar ejércitos enemigos como un fuego imparable, dejando destrucción y salvación a partes iguales por donde pasaba. Pero el fuego, había aprendido por dolorosa experiencia, no solo se trataba de destrucción y muerte. También se trataba de calor y luz, y de la forja que daba forma a nuevos comienzos. Jacob le había enseñado que los humanos brillaban con tanta intensidad porque amaban con una ferocidad desesperada, luchaban con total entrega y mantenían la esperanza con tenacidad incluso en los momentos más oscuros. Sacrificarían todo por las personas que amaban, incluso sus propias vidas. Y ella le había enseñado que el fuego podía controlarse y almacenarse con cuidado, usarse para nutrir y proteger en lugar de solo para destruir. Juntos, habían aprendido que la verdadera paz no era simplemente la ausencia de fuego y conflicto. Era saber cuándo dejar que las llamas rugieran contra las verdaderas amenazas y cuándo dejar que brindaran una suave calidez y consuelo. El futuro se extendía ante ellos, incierto y lleno de desafíos que ninguno de los dos podía predecir. Diferentes facciones de ambos bandos aún veían la alianza con recelo. Habría conflictos políticos y malentendidos culturales. Algunos veraxianos nunca confiarían plenamente en los humanos después de 7 años de guerra brutal. Algunos humanos siempre verían a los veraxianos como antiguos enemigos en lugar de aliados actuales. Pero Jacob y Kelra afrontarían esos desafíos juntos. Humano y veraxiano, fuego y cristal,
ardiendo con la suficiente intensidad como para iluminar el camino a seguir para aquellos que dudaban. Su matrimonio había comenzado como una mera necesidad política, un intento desesperado por poner fin a una guerra que estaba destruyendo ambas civilizaciones. Ahora se había convertido en algo real y precioso, construido sobre el respeto mutuo y una auténtica alianza. El fuego de la guerra había consumido tanto. Flotas enteras destruidas. Planetas enteros devastados. Millones de vidas truncadas prematuramente. Las cicatrices perdurarían por generaciones. Los niños de ambos bandos crecerían escuchando historias sobre el terrible costo del conflicto. Se construirían monumentos en honor a los caídos. Pero de entre las llamas y las cenizas, algo nuevo y valioso había surgido. No solo la paz entre dos especies, sino la posibilidad de una verdadera cooperación y comprensión. La iniciativa de la colonia conjunta era solo el comienzo. Había planes para programas de investigación combinados, fuerzas armadas compartidas y programas de intercambio cultural. Humanos y viraxianos trabajarían juntos para explorar regiones desconocidas del espacio y enfrentar cualquier amenaza que surgiera de la oscuridad interestelar. Y en el centro de todo, se encontraban dos socios inesperados, un capitán humano que había aprendido que la fuerza no radicaba en la voluntad de sacrificarlo todo, sino en saber que valía la pena proteger, y una princesa araxiana que había descubierto que el verdadero liderazgo significaba más que fríos cálculos tácticos y el deber imperial. Juntos protegerían esta frágil paz mientras vivieran, no solo con armas y poderío militar, sino con esperanza y alianza, guiados por la firme convicción de que la paz era una realidad. Que pueblos diferentes no solo pudieran coexistir, sino prosperar juntos. El fuego había consumido mucho, irrecuperable e irreemplazable. Pero también había forjado algo fuerte y perdurable a partir de la necesidad y la supervivencia. Jacob Caín y la princesa Cara cuidarían esa llama con esmero, asegurándose de que brindara calor y luz sin descontrolarse. Ambos habían presenciado suficiente destrucción como para varias vidas. Ahora, en cambio, construirían, creando algo por lo que valiera la pena luchar, en lugar de solo combatir amenazas sin fin. Sus hijos, cuando llegaran, crecerían en un universo donde humanos y viraxianos trabajarían juntos como socios, no como enemigos. Heredarían las fortalezas de ambas especies, y con suerte, menos de sus debilidades. Serían símbolos vivientes de lo que la cooperación puede lograr. Puentes entre dos civilizaciones muy diferentes. No sería fácil. Nada que valga la pena lo es. Habría contratiempos, fracasos y momentos de duda. Algunos en ambos bandos se resistirían al cambio y se aferrarían a viejos odios y sospechas. Las heridas de 7 años de guerra tardarían generaciones en sanar por completo. Pero todo gran viaje comienza con un solo paso adelante. Todo gran cambio, todo comenzó cuando una persona decidió actuar de forma diferente. Jacob y Kelra habían dado ese primer paso juntos. Tropezando e inseguros, forzados por las circunstancias más que por elección. Ahora caminaban hacia adelante con voluntad, de la mano, listos para afrontar cualquier desafío que les deparara el futuro. El jardín a su alrededor se sumió en el silencio mientras la última luz se desvanecía en el cielo. Las estrellas comenzaron a aparecer en lo alto. Las mismas estrellas que habían velado por incontables batallas y presenciado tanta muerte. Ahora esas estrellas contemplaban algo diferente. Dos personas de mundos distintos, juntas en paz. Deberíamos entrar, dijo Jacob en voz baja. Está empezando a hacer frío aquí afuera. Caletra respondió por un instante. Quería aferrarse a ese momento de paz un poco más, para recordar lo que estaban construyendo y por qué era importante. Jacob, ¿alguna vez te arrepientes de haber aceptado el tratado matrimonial? Él reflexionó sobre la pregunta con seriedad, como solía hacer con casi todo. Al principio, sí. Pensé que era solo otra misión, otro deber que cumplir. Esperaba que mantuviéramos una distancia profesional y nada más. Se giró para mirarla de frente. Pero ahora, no me arrepiento en absoluto.
Me salvaste de convertirme en poco más que un arma. Me recordaste por qué luchaba. Tú hiciste lo mismo por mí, admitió ella. Estaba tan centrada en el deber y las tácticas militares que había olvidado por qué importaban esas cosas. Me demostraste que proteger a la gente significa más que ganar batallas. Permanecieron juntos bajo las estrellas alienígenas, dos guerreros que habían encontrado la paz no solo entre sus pueblos, sino también en su interior. El fuego que había traído tanta destrucción también había forjado un vínculo irrompible entre ellos. Y de ese vínculo surgiría la esperanza de un futuro mejor, donde las diferentes especies colaboraran en lugar de aniquilarse entre sí. Donde el fuego proporcionara calor y luz en lugar de consumir todo lo que tocaba. La historia de Jacob Caín y la princesa Keelra se contaría durante generaciones. No como un relato de gran romance, aunque el amor había crecido entre ellos, no como una simple historia de guerra, aunque ambos habían presenciado terribles batallas. En cambio, se recordaría como la historia de cómo dos personas de civilizaciones enemigas eligieron construir puentes en lugar de muros, cooperar en lugar de destruir. Y a veces, en los momentos de calma entre crisis y desafíos, regresarían a este jardín y recordar cómo empezó todo. Con el deber, la necesidad y un matrimonio no deseado, aquello se convirtió en algo sin lo que ambos podían. Imaginar vivir. El fuego ardía, cuidado y controlado con esmero, brindando calor a quienes buscaban su luz, y Jacob y Keeltra custodiaban juntos esa llama, como lo harían durante todos los años venideros. Habían transcurrido 2 años desde el último ataque Kryn. Las colonias conjuntas en los mundos fronterizos prosperaban más allá de toda expectativa. Los agricultores humanos trabajaban junto a los ingenieros veraxianos. Niños de ambas especies jugaban juntos en las calles, aprendiendo los idiomas del otro de forma natural. Lo que había comenzado como un acuerdo político desesperado había florecido en una auténtica integración cultural. Keelra estaba de pie en el centro médico del Palacio Real, con la mano sobre su abultado vientre. Los tratamientos genéticos habían funcionado mejor de lo previsto por los especialistas. En unas semanas, daría a luz al primer niño híbrido humano viraxiano. El embarazo había sido difícil. Su cuerpo luchaba por adaptarse a gestar a un bebé parcialmente humano. Pero había superado desafíos peores. Jacob entró en la habitación en silencio, con una tableta llena de informes. Estaba repasando. Lo dejó a un lado de inmediato al ver su expresión de incomodidad. ¿Estás bien? ¿Debo llamar a los médicos? Estoy bien, le aseguró ella. El niño simplemente está muy activo hoy. Creo que heredó tu energía inquieta. El rostro de Jacob se iluminó de esperanza. Los médicos lo confirmaron. Esta mañana, dijo Keeltra con una sonrisa. Vamos a tener un hijo. Jacob se acercó y colocó con cuidado su mano junto a la de ella sobre su vientre. A través de su conexión mental, ella sintió su alegría y asombro mezclados con preocupación. Todavía estaba aprendiendo a aceptar la felicidad después de tanta pérdida y sacrificio. ¿Has pensado en nombres? Tengo algunas ideas, dijo ella. Pero quería comentarlas contigo primero. En la tradición veraxiana, la madre elige el primer nombre y el padre el segundo. ¿Qué nombres tenías en mente? Estaba pensando en Siros como primer nombre. Significa constructor de puentes en la lengua antigua. Ella observó su rostro con atención. ¿Qué te parece? Creo que es perfecto, dijo Jacob en voz baja. Cosain, un puente entre nuestros pueblos. Se quedaron juntos en un silencio cómodo los envolvió, ambos pensando en el futuro que heredaría su hijo. Sería un futuro mejor del que cualquiera de ellos había conocido. Un futuro donde humanos y veraxianos colaboraran en lugar de luchar, donde los niños pudieran crecer sin miedo a la guerra ni a la destrucción. Una alerta interrumpió su momento. Jacob revisó su tableta y su expresión se tornó seria. Hay un problema en las colonias exteriores. Nada militar, pero requiere atención inmediata. ¿Qué clase de problema? Una disputa entre colonos humanos y veraxianos por la distribución de recursos.
La situación se está acalorando. Los gobernadores locales solicitaron mediación antes de que la violencia se agrave. Keltras suspiró. Esta era la realidad de su nueva alianza. Las amenazas militares habían disminuido, pero los conflictos culturales seguían surgiendo con frecuencia. Deberíamos ir juntos. Necesitan vernos trabajando como socios. ¿Estás segura? El médico dijo que deberías descansar. Estoy embarazada, no indefensa, dijo con firmeza. Además, este es precisamente el tipo de problema que debíamos resolver. Vamos. El viaje a la colonia exterior duró 3 días en transporte rápido. Al llegar, encontraron el asentamiento dividido casi por la mitad. Granjeros humanos. Por un lado, los mineros veraxianos. Por el otro, un sistema acuífero en disputa entre ambos, indispensable para la supervivencia de ambos grupos. La representante humana era una mujer curtida por el sol llamada Kate Murphy, quien dirigía la cooperativa agrícola más grande. Necesitamos esa agua para el riego, argumentó con vehemencia. Sin ella, nuestras cosechas se pierden y toda la colonia muere de hambre. El representante veraxiano era un joven llamado Torbás, quien hablaba en nombre de los gremios mineros. Y nosotros necesitamos el agua para refrigerar nuestros equipos y procesar minerales. Sin esos minerales, no podemos mantener la infraestructura que permite el funcionamiento de esta colonia. Jacob y Caletra pasaron 2 días escuchando los argumentos de ambas partes, revisando datos técnicos e inspeccionando personalmente el sistema acuífero. El problema era real. No había suficiente agua para satisfacer plenamente las necesidades de ambos grupos con sus métodos actuales. Al tercer día, convocaron una reunión conjunta con representantes de ambas comunidades. Jacob habló primero, con voz tranquila y pausada. Hemos revisado todos los datos y escuchado las preocupaciones de todos. Ambos tienen razón. El sistema actual no puede soportar ambas operaciones a máxima capacidad. Se oyeron murmullos de ambos lados. Kate Murphy se levantó furiosa. ¿Qué están diciendo? ¿Que algunos de nosotros tenemos que irnos? No, dijo Kelter con firmeza. Decimos que tienen que cambiar la forma en que trabajan con los humanos. Sus métodos de riego desperdician aproximadamente el 40% del agua que utilizan. La tecnología firaxiana puede reducir ese desperdicio a menos del 10%. Torbás se cruzó de brazos a la defensiva. Y sus operaciones mineras utilizan el doble de agua de la necesaria. Jacob añadió, los sistemas de reciclaje humano pueden recuperar y reutilizar hasta el 80% de su agua de refrigeración. Ambos estáis intentando resolver este problema por separado, continuó Kelra. Pero compartís esta colonia y estos recursos. Deben trabajar juntos. Durante la semana siguiente, ayudaron a ambas comunidades a rediseñar sus sistemas. Los veraxianos compartieron su avanzada tecnología de irrigación con los agricultores humanos. Los humanos ayudaron a instalar equipos de reciclaje de agua en las instalaciones mineras. Requería cooperación y compromiso por ambas partes. Ninguno de los dos grupos consiguió todo lo que quería, pero ambos consiguieron lo que necesitaban. Para cuando Jacob y Kelra se prepararon para marcharse, las dos comunidades ya estaban dialogando en lugar de simplemente discutir. Fue una pequeña victoria, pero importante. Durante el trayecto de regreso a la capital, Jacob permaneció sentado en silencio, absorto en sus pensamientos. Keltra se movió con cuidado para sentarse a su lado, ya que su embarazo le dificultaba los movimientos rápidos. ¿En qué estás pensando? Estaba reflexionando sobre lo diferente que es esto de la guerra. Dijo, antes, todos los problemas se resolvían con armas y tácticas. Ahora los resolvemos con negociación e ingeniería. ¿Lo echas de menos? La vida militar. Jacob permaneció en silencio durante un largo rato. A veces echo de menos su claridad. En combate, sabes quién es el enemigo y qué hay que hacer. Esta nueva pieza es más desordenada y complicada. Él le tomó la mano con delicadeza, pero yo no la cambiaría por nada.
Lo que estamos construyendo ahora perdurará más que cualquier victoria que haya obtenido en batalla. Has cambiado, observó Kelra. El hombre con el que me casé hace 2 años habría buscado primero la solución militar. Aprendí de ti, admitió Jacob. Me demostraste que la verdadera fuerza no reside en cuanto puedes destruir, sino en cuanto puedes construir y proteger. 3 semanas después, Caletra se puso de parto. El parto fue complicado y requirió la pericia combinada de especialistas médicos humanos y veraxianos. Durante 18 horas, Jacob permaneció sentado fuera de la sala médica, intentando no dejarse abrumar por la preocupación. Había afrontado flotas enemigas sin inmutarse, pero la idea de perder Citra le aterrorizaba como nunca lo había hecho el combate. Finalmente, apareció el médico jefe. Era una mujer humana llamada doctora Sarah Blake, que había estado trabajando con especialistas viraxianos durante el último año. Enhorabuena, dijo con una sonrisa cansada. Tienes un hijo sano y la madre está bien, aunque necesita descansar. Jacob sintió un alivio que lo inundó como una ola. ¿Puedo verlos? Por supuesto. Ven conmigo. Kelra parecía exhausta pero feliz, tumbada en la cama del hospital con un pequeño bulto envuelto en una tela suave. Jacob se acercó lentamente, casi temeroso de perturbar la escena pacífica. Ella le sonrió y ajustó cuidadosamente la tela para dejar al descubierto el rostro de su hijo. Kiros era hermoso. Su piel era de un color azul grisáceo pálido, más clara que las escamas de un azul intenso de su madre, pero más oscura que la tez bronceada de su padre. Unas pequeñas crestas a lo largo de sus pómulos insinuaban una estructura ósea boraxiana, pero sus ojos, cuando se abrían brevemente, eran inconfundiblemente humanos en forma y de un brillante color ámbar. Tenía una pequeña cantidad de cabello oscuro, suave y fino. Es perfecto, susurró Jacob, temeroso de hablar demasiado alto. ¿Quieres cargarlo? Khaled preguntó. Jacob asintió, sin confiar en su propia voz. Con cuidado, le pasó el bebé a sus brazos. Q's era tan pequeño y ligero, pero a la vez se sentía increíblemente precioso. Esta pequeña vida representaba todo por lo que habían luchado. No solo la paz entre 2 especies, sino la posibilidad de un futuro real juntos. Hola, Kiros, dijo Jacob en voz baja. Bienvenido al universo. Tu madre y yo hemos trabajado muy duro para hacer de él un buen lugar para ti. El bebé emitió un pequeño sonido, algo entre un golpe humano y un gorjeo veraxiano. Los 2 padres rieron, y el sonido llenó la sala médica de alegría. Durante el mes siguiente, Ciros creció rápidamente. Su desarrollo era más rápido que el de los niños completamente humanos o completamente viraxianos. Otro beneficio inesperado de su genética híbrida. Aprendió a reconocer las voces de sus padres y se calmaba inmediatamente cuando alguno de ellos lo alzaba en brazos. El personal del Palacio Real, tanto humano como viraxiano, lo colmó de atenciones. La noticia del primer niño híbrido exitoso se extendió rápidamente por ambas civilizaciones. Algunos lo celebraron como prueba de que la alianza perduraría. Otros lo veían con recelo o incluso con disgusto. Pero la mayoría de la gente simplemente lo vio por lo que era. Un bebé que representaba la esperanza de un futuro mejor. En el primer cumpleaños de Ciros, celebraron un festejo que combinó tradiciones de ambas culturas. Cientos de invitados asistieron, tanto del liderazgo humano como del viraxiano. Fue tanto una declaración política como una fiesta de cumpleaños, una manifestación de que la alianza era permanente y cada vez más fuerte. Jacob estaba de pie en el balcón del palacio, observando la celebración que se desarrollaba abajo. Kilra se unió a él, moviéndose silenciosamente a su lado. ¿En qué estás pensando? Estaba recordando la primera vez que estuve en este palacio. Y dijo, hace 2 años vine aquí para casarme con un desconocido por motivos políticos. Nunca imaginé que esto acabaría así. Yo tampoco, admitió Caletra. Pensé que mantendríamos una relación profesional y nada más. Nunca esperé enamorarme de él.